¿Cómo están? Hola, profe. Hola, Hola, bueno. Hola. ¿cómo están? ¿Cómo están? Esperen que me conecto con los auriculares. A ver, no sé si ¿me están escuchando ahí ustedes? Sí, profe, perfecto. Sí. Perfecto. Sí, se ve que Sí, no. sí. Bueno, me están enganchando esto, lo vamos a hacer sí. Auriculares. Bueno, em, ¿alguna duda de lo que vamos viendo hasta ahora? Tanto sea para el parcial como ya Profesor, metemos. yo tenía una duda, Sí, porque hay algo que no termino de entender, digamos, o tengo una confusión con el tema del el control de las etapas presupuestarias, la parte de ejecución y control, sí, porque hay una fecha que nos dio que es el 30 de junio y sí. otra fecha que es el 15 de septiembre. 15 de septiembre. 15 de septiembre. Sí, que es Claro, cuando porque, perdón, legislativo. te puedo, Sí, sí, mande, creo que lo que mande. se refiere es a la fecha de la presentación del presupuesto, que es antes del 15 de septiembre, y a la presentación de la cuenta de inversión, que es la que presenta la Contraloría de la Nación, que es para saber, digamos, el 30 de junio del año posterior, que es para el control. Me parece que a eso se Exacto. refiere. Gracias, gracias porque ahí me ubicaste. Sí, es así. 30 de junio es la fecha máxima para la presentación de la cuenta de inversión que hace la Oficina Nacional de Presupuesto a través del Poder Judicial a la Comisión Mixta Revisora de Cuentas. Y la otra, la de septiembre, es el plazo más, es al principio, es en la etapa en la primera, de elaboración digamos, en la segunda subetapa de la primera, y es para la confección y giro del proyecto de presupuesto a la Cámara de Diputados. Gracias por ubicarme, porque si no estaba buscando las dos fechas en ejecución y no me, digo, algo me está fallando. ¿Algo más? ¿Estamos bien? Entonces, ¿Dudas? la del 30 de junio la Es hace para la la oficina, cuenta de inversión, es para la sí, para de... la cuenta de inversión. ¿Y en qué proceso está en el control o está en la ejecución? Eso no terminé de entender. No, eso ya es control, porque el año se pasó. Control, Es 30 de perfecto. junio del año subsiguiente a la ejecución. O sea, ya sale de ejecución, porque la cuenta de inversión es para informar lo ejecutado. Cuenta de inversión para informar lo ejecutado, ok. ¿Bien? Ejecutado. ¿Alguna otra duda? Bueno. En la clase pasada, bueno, fue un poco alterada por el tema de que no pudimos hacerla presencialmente y que todos podemos tener el examen y por ende lo vamos a tener mañana. Recuerden que todo eso se lo hemos pasado por el campus. Estuvimos avanzando con el tema de los procedimientos, ¿sí? Eh, Vimos en realidad casi todo lo que es procedimiento, es una clase compleja, por eso si bien la habíamos empezado la otra clase y de alguna manera la retomamos desde determinación de oficio, con las dos vías impugnatorias, recurso de reconsideración y tribunal fiscal, y al mismo tiempo demanda contenciosa arriba, y que ambos se cierran, digamos, ambas vías, al final se terminan uniendo en lo que es la Cámara de Apelación. Lo que pasa que va a depender, porque en ambos casos podría llegar a ser la misma Cámara, que es la Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal, pero eso sí, la vía de arriba, la de reconsideración y demanda contenciosa, es con relación a una determinación de oficio hecha en capital federal. Por el contrario, si fuese hecha en el interior del país, la cámara competente sería una cámara federal del interior del país, ¿no? Entonces, pero bueno, ambas concluyen en una cámara de apelación. Entonces puede ser la Contencioso Administrativo Federal o una federal del interior del país. En cambio, siempre el Tribunal Fiscal va a la Cámara Federal en lo contencioso administrativo. Bien.
perdón, Cámara Nacional en lo contencioso administrativo federal, porque federal es la materia, en cambio lo nacional es el organismo. ¿M? Es- Se suele mezclar, pero es importante que lo tengan en cuenta, ¿está? Aparte esto, por ejemplo, ¿qué otras cámaras tenemos en capital? Esto aparte de la materia, para que lo tengan en cuenta. En la capital federal, además de los tribunales de la ciudad, que son otra cosa, hay otras cámaras nacionales, como por ejemplo la Cámara Nacional del Trabajo, ¿bien? Pero la materia es ordinaria, por eso ahora esos juzgados van a desaparecer y ese tema pasa a la ciudad, porque es un tema ordinario, a pesar de que hoy está en nación, por eso es Cámara Nacional. Lo mismo pasa con la Cámara en lo civil ordinario, es una Cámara Nacional en lo civil, que también tiene que pasar a la ciudad de Buenos Aires. La Cámara Nacional en lo comercial también tiene que pasar en algún momento. ¿Por qué? Pues son fueros ordinarios, son fueros que siempre ya desde el año 94 debió haberse hecho el proceso de pase a la ciudad como cualquier otra provincia que tiene su competencia absolutamente ordinaria, civil, comercial, laboral, contencioso administrativo, como lo tiene actualmente. Bien, son juzgados que desde hace ya muchísimos años tendrían que haber pasado a la ciudad de Buenos Aires. Por el contrario, dentro de lo que es federal, queda la Cámara Nacional, que también es otra nacional, pero en lo contencioso administrativo federal, Cámara nacional, en lo civil y comercial federal. Esa no va a pasar, que son temas civiles y comerciales, pero de naturaleza federal. Igual a veces entiendo que hasta los propios letrados se equivocan y a veces la jurisprudencia del fuero es muy zigzagueante, ¿bien? Y en algunos casos se mandan o se inician las causas en civil y comercial federal y debió haber sido en contencioso administrativo federal y después en otros casos en otro tipo de fueros, ¿no? Yo creo que es uno de los fueros más complejos para la delimitación de la competencia, ¿no? Les pongo un ejemplo. eh, Accidente que tiene que ver un organismo público, puede ser contencioso administrativo federal si es nacional, pero accidente en la vía pública por accidente de tránsito con un móvil de la Policía Federal, es civil y comercial ordinario, civil y comercial federal, ¿bien? Entonces, ¿pero por qué? Por una cuestión de jurisprudencia, ¿bien? Entonces, suele haber mucho conflicto con esa asignación de competencias. Pero bueno, siempre se puede hacer las cosas más difíciles, ¿vieron? O sea, siempre hay algo un poquito más difícil. Pero bueno, ¿qué nos está quedando? Nos está quedando algunos detalles, porque también vimos ejecución fiscal. ¿M? La ejecución fiscal la vimos en aquellos supuestos, creo que mencionamos uno o dos supuestos, que eran aquellos en los cuales lo que el contribuyente hacía no le generaba efecto suspensivo y por lo tanto tenía que pagar no como requisito para seguir impugnando, sino por el hecho de que el acto se había como reactivado, ¿no? Era como esos monstruitos que uno los quiere matar y reavivan en las películas de terror, ¿no? Que uno los mata y después vuelve a abrir el ojito y sigue. Entonces, acá es más o menos lo mismo. Uno lo neutraliza con un proceso ante el tribunal fiscal, lo duerme al acto administrativo, pero después le va mal en el tribunal fiscal y por más que apela, ahí el monstruito abre el ojo y si uno no paga, se inicia ejecución fiscal. Por el contrario, habíamos dicho, si en el tribunal fiscal nos iba bien, ganábamos en el tribunal fiscal y obviamente apelaba la contraria, es decir, apelaba el fisco, nosotros podíamos seguir manteniendo el efecto suspensivo ante la Cámara. Bien. Piensen siempre que la Cámara es casi la última instancia de los procesos. La Corte Suprema es una cosa, simplemente a veces se abre un caso cada cientos. Bien, en la mayoría de los casos o directamente es inadmisible el recurso que uno presenta. Estamos fuera de tributario, ¿eh? Cuando uno discute una sentencia de Cámara, vamos de vuelta. Vamos de vuelta. A ver, yo soy muy holístico, entonces siempre voy con todo. ¿Cuándo se puede ir por recurso extraordinario ante la Corte Suprema? Cuando hay sentencia de Corte Suprema de las provincias, ¿no? También se llaman Supremas Cortes o Tribunales Superiores, como ocurre en Capital Federal con el Tribunal Superior de la Cava, ¿bien?
y cuando hay sentencias de equiparable a última instancia, digamos, equiparable, que en este caso serían las cámaras federales, ¿bien? Porque no hay un tribunal superior sobre las cámaras federales y por lo tanto habilitan el recurso extraordinario, tanto las cámaras nacionales de temas federales o de temas ordinarios. El tema que ahora con el fallo Levinas, ahí hay toda una movida por el tema de que las cámaras nacionales de temas ordinarios, las Cortes lo mandó a que apelen al Tribunal Superior de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces ahí hay una movida con ese tema. Pero salvo eso, las sentencias de las cámaras nacionales son casi la última instancia. ¿Por qué? Porque cuando uno plantea recursos extraordinarios, generalmente o se deniega, entonces uno tiene que ir por queja a la Corte, a veces te lo dan, ¿sí? Pero de ahí a que se abra es una cosa muy extraordinaria, en la mayoría, justamente como su nombre lo indica, porque es un recurso extraordinario, eh, bastante se abre, digamos, bastante se otorga en comparación de lo que ocurre en otros países. Y en la mayoría de los casos, cuando se sentencia, sale con un 280, ¿bien? Del Código Procesal. Entonces, en la práctica casi la sentencia de las cámaras es última instancia cerrada, ¿bien? Más allá de lo que cuesta ir a la corte, y recuerden que la corte ya no tiene efecto suspensivo esa apelación ante la corte, que creo que eso no lo mencionamos en clase, pero la sentencia, la apelación ante la corte en ningún caso, tributario o no tributario, no tiene efecto suspensivo, ¿bien? Eh, entonces, uno es ese supuesto. Y el otro supuesto era antes de iniciar la demanda contenciosa. Esperen que voy a bajar la presión. La acabo de levantar. La acabo de levantar para empezar la clase y bastó que me siente y empiece la clase para que salga el sol. Bueno. Em, La otra era la demanda contenciosa, ¿sí? Cuando uno culmina el proceso de reconsideración e inicia la demanda contenciosa, tiene que pagar no como requisito de procedencia de la acción, sino para que no se inicie ejecución fiscal. Bien, con toda esta info yo puedo hacer una comparación. Bien, ¿cuál es la comparación? Les acabo de decir, ustedes tienen que pagar cuando termina el proceso de reconsideración para que no los ejecuten. Pero eso no es un requisito de procedencia de la vía en la demanda contenciosa. Por lo tanto, no hay solve repete. ¿Qué es el solve repete? El solve repete, solve et repete, significa pague para impugnar, pague para discutir. No lo traduzcan como repetir, porque si no, no se va a entender nada. Pague para discutir. Como el recurso que llega a la corte prácticamente. Exacto, digamos que vos tenés que pagar para que se te habilite la vía. Es un requisito. En Nación no hay solver repete. En todo lo que yo les expliqué la semana pasada, no existe el solver repete. Ustedes pagan para evitar una consecuencia que es la ejecución fiscal, pero no como requisito para seguir discutiendo. En cambio, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, porque este esquema que yo se los di, esto es de la ley 11683, es nacional, pero el día de mañana, que por ahí van a salir de acá varios tributaristas, cuando litiguen tributos provinciales, tienen que ir al Código Fiscal de la provincia. Y el Código Fiscal de la provincia va a tener un trámite totalmente distinto al que vimos el viernes, porque este es únicamente para impuestos nacionales. Pero si la empresa que les consulta a ustedes está en Rosario, tienen que ir a ver el Código Fiscal de la provincia de Santa Fe. Si está en La Matanza, tienen que ir al Código Fiscal de la provincia de Buenos Aires. Y ahí el Código Fiscal de la provincia de Buenos Aires no lo vamos a desarrollar, pero les quiero explicar,
Cuando ustedes han agotado la instancia administrativa y tienen que ir a la justicia, ahí tienen que acompañar con la demanda el recibo de pago del tributo que se impugna. Es un requisito de procedencia de la acción. Si no lo acompañan, el juzgado lo intima al abogado a que lo acompañe en 24 horas y si no, desglosa la demanda. Es como si presentasen un escrito sin firma. ¿Está? Intima subsanar la falta de firma y si no, se tiene por no presentado. ¿Está? Eso es solve repete. Eso es solve repete. Igual van a escuchar que en la clase, que en los temas que vimos el viernes, se habla de una especie de solver repete. ¿Y por qué? Oye, porque tengo miedo que si no me ejecuten, que tengo miedo que me ejecuten. Sí, pero no es eso. No es eso. No es eso. El solver repete es un requisito de exigencia para la procedencia de la acción. En Nación, ¿dónde hay hay solver repete? Sí, pero no es lo que vimos nosotros. ¿Dónde hay solver repete a nivel nacional? En seguridad social. Es decir, porque nosotros estamos viendo la parte impositiva, pero queda todo un mundo que es el procedimiento de determinación de aportes y contribuciones patronales. Eso es un planeta paralelo, ¿está? Entonces, cuando Arca viene y te hace una determinación de falta de aporte, porque por ejemplo te cayeron en el negocio. Encima caen en el negocio y dicen, ¿usted trabaja acá? No, yo soy, generalmente dice, no, yo soy la tía que está ayudando, no soy el tío que está ayudando, mentira, trabaja, 5 trabajadores más. Y te hace mucho y ahí queda un poco a expensa de lo que diga el empleador, porque del empleado, ponerle que se venía una vez al mes y viene su mundo, sí, yo trabajo hace 5 años, listo, hace 5 años que trabajo, listo. Y ahí te hacen un acta de determinación y vos para discutirla tenés que pagar 5 años de aporte. ¿Entiendes? Entonces es durísimo. O sea, seguridad social es durísimo porque tiene solvet repete. ¿Tá? Entonces, para discutir el tema previsional en Nación, sí hay solve et repete. Para lo tributario, no, pero tiene ese matiz que les expliqué. En provincia de Buenos Aires sí hay solve repete. Capital. Cava tiene también un sistema medio híbrido, medio raro. Es como que puede llegar a exigírsele el pago. No sé, es muy, muy, muy especial. Y cada provincia tiene un sistema distinto. ¿Está? Hay provincias, ya que están en condiciones de entenderlo, hay provincias que tienen tribunal fiscal. Tucumán tiene, por ejemplo, Tribunal Fiscal de la Nación y la provincia de Buenos Aires. El de Tucumán se llama Tribunal de Apelación, ¿sí? No se llama Tribunal Fiscal. Tribunal de Apelación, que es un organismo administrativo similar a lo que vimos la semana pasada del Tribunal Fiscal de la Nación. La provincia de Buenos Aires también tiene Tribunal Fiscal. Córdoba tenía tribunal fiscal y lo cerraron, bien, lo eliminaron, ¿sí? Eh, y no hay más. Hoy solamente quedan 2 provincias con tribunal fiscal. Todas las demás tienen únicamente vía judicial. Estas provincias tienen tribunal fiscal y conjugan y juegan con el tribunal fiscal y la vía judicial, similar a lo que vimos nosotros a nivel nacional. ¿M? ¿Y el Tribunal Fiscal, doctor, acelera el trámite? ¿Te Depende de cada provincia. sirve? ¿Es expeditivo? Yo no he tenido oportunidad de litigar en esos tribunales provinciales. No creo que sea muy expeditivo porque hasta no hace mucho el Tribunal de la Provincia de Buenos Aires creo que le faltaba más de la mitad de los miembros. Así que en su momento también el Tribunal Fiscal de la Nación, que tiene 21 vocales, eh, le faltaban 9 vocales hace un par de años. Entonces, qué sé yo, puede ser que el organismo sí, pero después le faltan los vocales y el gobierno no le interesa cubrir las vacantes y se empieza a enlentecer. Entonces es medio
parcial por ahí la respuesta, ¿no? Porque también depende de la época y de la estructura y si le giran más fondos y si no le giran más fondos. Eh, Más o Bueno, menos. Ah, por el ejemplo, el Poder tribunal. Judicial. Sí, es la vida. El Tribunal Fiscal, por ejemplo, ahora está siendo mucho más rápido que muchos años atrás, ¿no? Otras partidas, ha ¿Más tenido rápido o más organizado? un poco las dos cosas, pero sobre todo más rápido. Los tiempos del Tribunal Fiscal ahora son bastante rápidos. Son bastante rápidos, ¿sí? Al punto tal que algunos abogados de confianza se han quejado de que es demasiado rápido, porque, por lo que ya les expliqué, si vos tenés efecto suspensivo y tenés un proceso inflacionario, si perdés, ganás, ¿está? Entonces, mientras más dura el proceso, es más conveniente. Después que te saquen la sentencia como quieras, ¿está? Pero si te lo pueden tener 8 años al expediente, agradecidísimo del corazón, ¿está? Porque vos sabés que lo vas a perder, pero vos estás ganando plata con el congelamiento de la deuda. Esto saben dónde es, porque esto es un tema ajeno un poco a ustedes. Esto es en materia aduanera. Yo no sé si les comenté que el Tribunal Fiscal también tiene la parte aduanera. Creo que sí. ¿Les comenté? No, sí, sí. No, no, me parece que lo vimos muy rápido. Pero por la duda, el Tribunal Fiscal dijimos que tiene salas. Tiene, cuando se crea con 12 jueces, 12 vocalías. O sea, de la 1 a la 12 y siempre la tercera, la sexta, la novena y la doceava eran contadores. Lo que no me acuerdo es si les comenté que después se amplía la competencia del Tribunal Fiscal, creo que puede ser que sí. Se amplía la competencia del Tribunal Fiscal y se amplía con 3 salas más. Ahí voy, José, ahí te doy. 3 salas más, que son las aduaneras. Sí, porque les dije que esto se regía por el Código Aduanero. Y tenemos desde la vocalía 13 hasta la 21. Sí, José. No, justo iba a decir eso, que la clase pasada había comentado lo de la expansión para los aduaneros y la Bien. conformación de los juzgados, las cámaras. Genial, gracias. Gracias, así me ratifico, yo sé que lo tienen al tema. Una cosa que, por ejemplo, para ver dónde está el expediente o qué tipo de expediente, es que a la par del número de expediente tiene un guioncito. Si el guión es I, es de la parte impositiva. Si es guión A, es de la parte aduanera. ¿M? Porque los números son correlativos, son por entrada de expediente. Pero la letra que los acompaña diferencia qué tipo de sala tienen. ¿Y ahí Entonces, ¿qué? con Sí. contadores también, doctor? Disculpe, quería saber eso. No, 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 son todos abogados. Todos Ah, los ok. vocales de la parte aduanera son abogados. ¿M? ¿Y cuál es el tema? Los tributos están en dólares. ¿Tá? Todo lo que es la litigación, todo lo que es la liquidación impositiva, Aduana paga más entonces. claro, es más riesgoso, ese tema es más riesgoso porque está en dólares. Entonces a veces el paso del tiempo te puede llegar a hundir. ¿Sí? Si el dólar se dispara, se te hunde como empresa, porque vos lo pagás el tipo de cambio del día del pago efectivo de la sentencia. Entonces, a veces vos tenés un tipo de cambio de dólar que era favorable, lo pones en el tribunal fiscal, se demora mucho y después es impagable la deuda. La multa, en cambio, es en pesos. Entonces, y no te genera intereses. Lo mismo pasa en materia tributaria. Entonces, no hay intereses. Esa es una cosa también que tienen que entender. Yo les dije que cuando el tribunal fiscal fallaba con intereses, pero esos son tributos. ¿Tá? Porque el tributo ya quedó devengado en un momento, entonces desde que se devengó hasta que se hace efectivo pago, pueden tener, no sé, 15 años de intereses. ¿Bien? Las multas no, porque rige el principio de presunción de inocencia. Entonces, hasta tanto no hay firme la multa, no se sabe si la debes o no. Recién la debes cuando está firme y tenés ahí un plazo breve para pagarla, y si no, ahí recién genera intereses, pero muchísimo, ya al final de todo, cuando ya no estás discutiéndola. Entonces, una multa impuesta hace 10 años en pesos es nada, es la nada misma. Y en materia aduanera, y eso a diferencia un poco de lo de tributario, hay a veces que son procesos que son solo multas, es más la multa que lo que el tributo. Entonces ahí conviene, aunque sepas que lo pierdes, frizarlo al expediente, ¿tá? Porque ya con eso lo ganaste.
¿tá? Si vos tenés paralizado el expediente de una multa en pesos, 8 años, ya está ya con los intereses que te dio esa plata, depende también si hay fluctuación financiera, generas una diferencia grande. Entonces, bueno, ese es el tema del. Ese también lo que a veces se sospecha de los tribunales de que tienen efecto suspensivo, ¿sí? Sin hacer apología ni política ni nada, cuando este gobierno estaba, antes de asumir, eh, el actual presidente hizo un comentario sobre el Tribunal Fiscal, un comentario bastante negativo sobre el Tribunal Fiscal como un lugar en donde se hacía justamente una dilación, pero no lo dijo bien, yo se lo estoy diciendo en cambio como una cuestión más objetiva de que a veces el tribunal se demora y como todo proceso, y la culpa no la tiene el tribunal, la tiene la inflación o la inestabilidad económica. Pero lo ideal sería que el tribunal fiscal pueda sacar sentencia en 2 años. Entonces, si es en 1 año y medio, 2 años, ahí no beneficia a nadie, ni a uno ni a otro, ni al fisco ni al otro. ¿Está? Como hace civil, ¿no? Civil y Comercial Federal, Sí, más o menos. Sí, creo que eso está en los plazos en con civil y comercial. concursos y quiebras, digo. Más o menos, sí. Entonces, cuando vos hablas de 2 años, está bien, alguien se beneficiará un poquito más que el otro, pero es lo normal, es el trámite normal y bueno, el problema es cuando se demora demasiado, a veces hay gente que es muy perjudicada porque, a ver, si lo ves desde la otra cara. También, que ese es el proceso que nos queda para verlo ahora rápidamente al menos, tenemos la acción de repetición, que se las dejé picando la clase pasada. La repetición es cuando uno pide la devolución de lo mal pagado. Entonces, en este caso, el contribuyente no se le puede achacar ninguna mala intención. El contribuyente quiere que le devuelvan lo que pagó de más y generalmente paga de más porque hay una norma del gobierno medio rara. ¿Se entiende? Entonces, en realidad, ahí es un problema de que el gobierno o todo lo que veíamos, violó el principio de legalidad, creó una norma, un tributo sin ley, hay un cobro indebido. O sea, el que tiene la manija muchas veces es el gobierno, está bien, el particular trata de sacar sus ventajas procesales y todo lo demás, pero el gobierno cuando la hace mal, hace desmanes, ¿está? Entonces, acá no hay ni buenitos ni malitos, ¿está? Acá hay tanta experiencia, hay de todo, Hay lobitos. hay de todos los colores, ¿está? Entonces es fácil decir que los otros son los malos, pero también hay que fijarse qué hacemos por casa. Entonces, en muchos casos se crean impuestos que son totalmente inválidos, inconstitucionales, mal calculados, lo que sea, y sobre todo en la parte aduanera no te queda otra más que pagarla, porque en la parte tributaria, ustedes han visto, ¿cuándo termina pagando a alguien? Bueno, después les explico bien lo de esta. No, se los explico ahora porque si no, no se entiende. ¿Cuándo una persona paga mal en materia tributaria? No, lo vamos a ver después. Lo vamos a ver específicamente con el caso. Perdón. Lo que les quiero decir es que una persona que pide repetición y le demoran 8 años una repetición, así gane, ahora al revés, aunque gane, perdió. ¿Tá? Entonces, ese es el tema. ¿Tá? Entonces, en algunos casos, el particular le puede beneficiar la demora, pero en otros casos los destruye. Entonces, la demora siempre es mala, siempre es mala. Te puede Por salir más que bien tenga buenos abogados. si no se mueve el proceso de acción, Claro, yo porque, digo tener un buen cuerpo de abogados que impulse, que esté arriba del juzgado, como para que proceda con escritos, con pronto despacho, que empuje, digo, el proceso. Más allá de eso, sigue siendo lento. primero, otra diferencia que creo que no la mencionamos, porque yo en su momento les hice un par de detalles de diferencia de lo que era el Tribunal Fiscal con lo que era el Poder Judicial, ¿sí? Les dije, por ejemplo, que el Tribunal Fiscal no se rige por el principio de congruencia. Pero esta no se las dije, que tiene que ver con lo que pregunta Carolina. En el Tribunal Fiscal hay impulso de oficio, que es súper cómodo para los abogados. Porque yo no sé, por ahí seguramente están trabajando ustedes en un estudio, lo que sea. Los estudios tienen que hacer todo lo que es cédulas y notificaciones, ¿sí? Que antes era un horror, porque aparte era todo a mano. Yo cuando empecé tomabas nota.
lo llevabas a confronte, te lo encontraban siempre un error, una coma, qué sé yo, ibas y volvías 20 millones de veces. Ahora con la digitalización es infinitamente más fácil. El Tribunal Fiscal no hay nada de eso. El Tribunal Fiscal se encarga de todo. El Tribunal Fiscal corre traslado, notifica, libra oficio, hace todo, 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 con lo cual para los abogados es genial porque es el paraíso. Y además porque no tiene caducidad de instancia, como todo siempre queda, digamos, sobre el empuje del tribunal, eh, tampoco, porque básicamente, ¿qué es lo que hay que hacer en el proceso? Presentar la demanda. Y bueno, y sí, pues si no, no lo vas a iniciar el proceso. ¿Y después qué te queda? Empujar la prueba. Y si no lo haces, y se te cae la prueba, nada más. No, no la vas a producir si te venció el plazo. Y bueno, pedís una prórroga, listo, te dan la prórroga. Y te dormiste. Y bueno, te quedaste sin la prueba. Pero no se te cae el proceso, como se puede caer en un proceso ordinario judicial. ¿Está? Computando Claro, 90 días, claro. la contraparte se da cuenta, te presenta un escrito de caducidad, perdiste el juicio por una caducidad, te quiere matar el abogado, el cliente. En el Tribunal Fiscal no pasa eso. Ahora, con lo cual. Vos decís, si tenés un buen grupo bueno de abogados que lo impulse al proceso, ¿cuánto podés empujar un tribunal? O ¿Ah? que conozca el mecanismo, doctor, digo, hablando El bien, mecanismo ¿no? lo conocemos todos, pero el expediente está a despacho, doctora. Ya vino 3 veces esta semana. El expediente va a salir cuando tenga que salir, doctora Alarcón. No sé si Bueno, entiende. pido hablar con la secretaria, con el Ah, ya lo tenemos prosecretario. la secretaria. Viene el prosecretario. ¿Cómo va, doctora Alarcón? Está su expediente, lo estamos viendo. Está en trámite. Va a salir Mm, pronto. Tenga paciencia. ¿Ah? mm. Pronto. ¿Tiene mucho apuro? Yo Ya le vamos a sacar la me sentencia. refiero a estos casos ¿Quiere que le saquemos de sentencia, multas en doctora? aduana, ¿Quiere, doctor, que se pagan en dólares. quiere que Digo, le saquemos sentencia, doctora? No se haga problema. Mañana va a tener la sentencia. Esperará en la casilla, doctora. ¿Se entiende? Ese es el tema. ¿Se entiende lo que te estoy diciendo? ¿Quiere sentencia? La doctora quiere sentencia. Mañana le sacamos sentencia a la doctora claro, sí. para los próximos expedientes. Mm. ¿Se Y entiende? tienen el poder. Yo no dije nada, doctora. No, no, bueno, es mi, Yo viste que estoy mi acentuando las interpretación. frases de alguna manera, dama. Usted está deduciendo eso. Claro, son interpretaciones. ¿Quiere presentar el 43º pronto despacho? Presente, doctora, no tengo ningún problema. ¿Ah? Su cliente tal vez no va a Invito a quedar tomar un tranquilo. café, le invito a tomar un café. Eso es otra cosa. No, no, pero a ver, no estamos hablando de nada del otro mundo, y sobre todo con lo que es demora, y ni hablar de lo que es demora administrativa. Ni la demora administrativa, hoy en AFIP DGI, AFIP, Arca DGI, no hay casi demora administrativa, es todo digital y te sale todo tras, 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 tras. Pero aduana, eso es una cosa que no les comenté, o sí, no me acuerdo. Aduana tiene el expediente en papel. ¿Mm? Aduana sigue cosiendo expedientes. ¿Sí? Aduana sigue con el NEPACO. Bueno, entonces es una cuestión a propósito. La doctora está muy concluidora usted, doctora, hoy, ¿ok? Muy antisistema hoy. Está 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 generando sospechas donde no las hay, ¿está? Entonces, bueno, por eso también es muy apasionante la parte de procesal. Piensen esto como para. A veces uno puede tener derecho en el fondo, pero termina perdiendo el juicio en el proceso, ¿sí? Porque se le pasó un plazo, porque no presentó la prueba. Y a veces uno puede no tener derecho para ganar el proceso y si sos buen procesalista, lo ganás porque le planteaste la caducidad a la contraparte en término, porque pudiste ver cuál era la mejor vía de apelación. O sea, no todo juicio se gana con la norma de fondo, muchas veces se gana con la norma de forma, ¿sí? Por eso también hay que tratar de darle mucha importancia a lo procesal, ¿sí? Muchas veces hay muchas oportunidades que se pierden ahí en lo procesal porque no sé si no se le da suficiente importancia o no se lo conoce o no sé, pero piensen no hay nada como una buena abogada o buen abogado que maneje el timing, estamos hablando de cuestiones válidas y lícitas, ¿no? Pero que lo sepa llevar al expediente es fundamental. Así que bueno, nada, esos comentarios, porque la verdad que mi procesal me encanta, más allá de lo de sustantivo y la unión de las dos cosas es muy importante.
Rápidamente, para así no se nos corta, nos quedan 5 y después nos volvemos a conectar. La ejecución fiscal puede tener también, vamos con una tercera causa, la más sencilla de todas. La más sencilla de todas puede ser una persona que tiene una determinación de oficio y en 15 días no hace nada. Es decir, no presenta reconsideración, no va al tribunal fiscal. Esa no la anotamos, pero la podemos anotar ahora. Esa es la primer causal de una ejecución fiscal. Un tipo se durmió, ¿bien? Y entonces ahí va a ejecución fiscal. Repasamos un poco rápido cómo son las etapas. La ejecución fiscal, para activar una ejecución fiscal, el fisco emite un título de deuda que se llama boleta de deuda. Esa boleta de deuda es una hojita donde aparece un detalle muy breve del contribuyente, su quit, el impuesto debido, el monto y el periodo. Una firma y, bueno, detalles de forma mínimos, ¿no? El logo de Arca y lo demás. Con eso y una demanda, que obviamente se imaginarán, como toda ejecución, es una proforma, lo único que se cambia es el nombre y un par de datitos, se inicia el proceso de ejecución. Bien, se inicia ¿dónde? En Capital Federal ante los juzgados de ejecución fiscal tributaria. Hay 6 juzgados que se crearon en el 2006 eh, y, y tienen a cargo la ejecución de deudas tributarias en capital. En el interior del país van al multifuero federal, ¿sí? Generalmente hay una secretaría de ejecuciones fiscales en cada juzgado federal del interior del país. Se corre traslado de la demanda. Ese traslado tiene un nombre especial que se llama citación a oponer excepciones. Es un plazo muy breve. El artículo 92 de la 11683 les hace referencia a estas excepciones que son muy pocas. Después mírenlos, tienen por ejemplo pago total, que en realidad la jurisprudencia lo ha ampliado, porque es una locura que si pagaste el 99% de la deuda te ejecuten por el 100 porque te falta un 1%. Entonces es pago total o parcial, documentado obviamente, espera documentada, por ejemplo si estás en un plan de facilidades, ¿sí? Prescripción o inhabilidad de título. La inhabilidad de título entendido como defecto extrínseco del título. ¿Bien? La jurisprudencia obviamente ha ido ampliando estas 4 excepciones a más excepciones, como la de inconstitucionalidad y otros defectos. Em, si plantea las excepciones, se resuelven. Si se rechazan o no se hubiesen planteado, el proceso sigue. Generalmente con la demanda se pide embargo ejecutorio, no embargo preventivo. Esto yo trabajé muchos años en ejecución fiscal. No hay forma de hacerle entender a los abogados ni a los jueces, alguno, que el embargo no es embargo preventivo, es embargo ejecutorio. Hay distintos tipos de embargo, ¿sí? Entonces, siguen poniendo el peligro en la demora. No, yo no tengo peligro en la demora, yo me lo quiero cobrar, entonces no tengo peligro en la demora, porque no es embargo preventivo, es embargo ejecutorio, yo me quiero cobrar la deuda. Bien, tienen que mirar Dale, Palacio. anda a cobrarla también, por más que pongas esa figura. Claro, pero ya no es un embargo que yo quiero la sentencia a mi favor y el embargo lo que hace es proteger que en caso de que me hagan una sentencia favorable yo pueda de alguna manera hacerla real a esa sentencia porque el embargo me lo protege. No, no es esa la finalidad. Yo embargo para cobrar. O sea, mi objetivo es cobrar y para cobrar tengo que embargar. ¿Se Pero entiende? eso no lo habilita el juez, por más que yo solicite el embargo ejecutorio en la demanda. Eso lo Sí. habilita el juez, tengo que esperar que el juez lo habilite igual. Por supuesto, pero es otro tipo de embargo. Y sin embargo, y sin perjuicio de eso, todo el mundo pide embargo preventivo, a eso es lo que voy, ¿está? Cuando es embargo ejecutorio, ¿sí? Pablo, no se te escucha. Espera, espera, hagamos una cosa porque me queda menos de un minuto. Cortamos, volvemos y hacemos la pregunta. Dale. Cerramos y nos conectamos de vuelta.
Bueno, ahí nos vamos sumando. Vamos a esperar a Pablo que se conecte, que quería hacer una pregunta. Pablo, ¿estás por ahí? Para si quieres hacer la pregunta, habilita el micrófono. Bueno, interino hasta que se pueda habilitar. Em, tenemos entonces, sí, Pablo, ahí te veo. Ahora sí. Sería como en procesal civil el aspecto de no quedar como quirografario, es el embargo resolutorio, no era resolutorio, Ejecutivo, ejecutivo. el embargo ejecutivo, ¿de eso estábamos hablando? Sí, ¿No? Ah, sí, el sí. embargo sería para no quedar como quirografario. No, el ser acreedor quirografario o privilegiado depende del tipo de crédito que vos tenés. Es decir, tu categoría de quirografario o privilegiado lo determina la propia ley. Por ejemplo, si ustedes van a la ley de concursos y quiebras, el impuesto automotor es crédito privilegiado. ¿Por qué? Porque tiene privilegio sobre la ejecución del auto. En cambio, el IVA es crédito quirografario, porque no tiene vinculación con relación a un bien en particular. Entonces, el ser quirografario o el ser privilegiado lo determina la propia ley de concursos y quiebra. ¿Bien? Acá la diferencia es que lo que yo les quería comentar es que un embargo preventivo lo que busca es garantizar que en el caso de que yo tenga una sentencia favorable, esa sentencia favorable va a poder ser real, va a poder ejecutarse realmente, no quiero utilizar palabras, va a poder cumplirse en la realidad porque, por ejemplo, el objeto debido va a estar adecuadamente preservado. ¿M? Si yo pido que se me entregue, que se me permita ingresar a algún lado, que no lo demuelan. Bien, entonces el embargo, o sea que el embargo es como una medida cautelar, digamos. Por eso mezclé las dos cosas. El embargo es sacarle algo a alguien para que cuando yo tenga sentencia favorable esa cosa exista, no esté ni vendida ni destruida ni nada. En cambio, el embargo ejecutorio, y aparte, ¿qué otra cosa? Cuando vos pedís un embargo preventivo, vos tenés que tener una serie de recaudos similares a los de la medida cautelar, porque es en definitiva una medida cautelar. Entonces vos tenés que demostrar verosimilitud del derecho, peligro en la demora y otros recaudos. Generalmente se compensa uno con el otro. A medida que menos de uno, podés compensarlo con más del otro y todo lo de la doctrina. Acá no. Acá yo no necesito verosimilitud en el derecho porque voy con un título de deuda. O sea, ¿qué verosimilitud de derecho te tengo que demostrar? Tengo un título de deuda ejecutorio. Es como si para cobrarme un cheque, si para cobrar un cheque yo tengo que demostrar verosimilitud de derecho. ¿Qué te cobre este cheque? Yo tengo acá el derecho, lo tenés acá el derecho, está de cartular, ¿bien? Entonces, yo no tengo que demostrar peligro en la demora, yo no tengo que demostrar peligro de insolvencia. No, yo me quiero cobrar ahora. Entonces yo voy con mi título y quiero cobrarme. Para cobrarme, como no me paga, embárguelo para salir a remate, embárguele para poder cobrarme, embargue la cuenta bancaria para que simplemente cuando esto llegue al final del proceso, ese dinero embargado en cuenta bancaria me lo pasan a mi cuenta de Arca. Es simplemente eso. Entonces no tengo que demostrar verosimilitud del derecho, no tengo que demostrar peligro en la demora, no tengo que demostrar lo típico del embargo preventivo, ¿está? Claro, como una medida cautelar, no la tengo que presentar directamente la ejecutoria. Perfecto. Bueno, usted es un Exactamente. tiburón, doctor. Esto no es una cautelar, esto es una etapa para ejecutar la sentencia. No hay forma de hacerle entender a los abogados esto, ¿tá? Así que no hay forma humana ni a la gente de la FIP ni a la gente que defiende a los contribuyentes. Así que esto es predicar en el desierto, ¿ok?
Así que es inútil. Hay un montón de cosas que es inútil. No sé, por ejemplo, yo como lo veo por una cuestión de mi trabajo, eh, el amparo. El amparo, de amparo ley, ustedes tienen que acreditar, ¿qué cosa? Tienen que acreditar la arbitrariedad manifiesta, ¿no? Para el amparo. Y el derecho afectado, ¿sí? Está bien. Ahora, ley de acceso a la información pública. En el caso de la ley de acceso a la información pública, te dice que si el organismo administrativo no te da la información, vos podés ir por la vía judicial y se aplicará el procedimiento del amparo. Entonces empiezan. Demuestro arbitrariedad manifiesta. No me contestó. No. Una cosa es el procedimiento de amparo y otra cosa son los requisitos del amparo. Entonces, si a vos la administración pública no te contestó, vas a la vía judicial. Punto. No tenés que demostrar que hay arbitrariedad manifiesta. Claro, por derecho, ¿no? Artículo 43 de la Constitución, ¿no? Claro, yo directamente no te contestó, voy y pido judicialmente que se me entregue la información. No, empiezan a cumplir todos los requisitos propios de la ley de amparo. Arbitrariedad manifiesta, que el no contestarme constituye una arbitrariedad manifiesta. Que tengo derecho afectado. No, si para hacer el acceso a la información pública no necesitas un derecho a la información. O sea, y hacen todos los requisitos propios del amparo para un acceso a la información pública. No, no es lo mismo. Una cosa es que el acceso a la información pública se canalice por la vía procesal del amparo, que significa tiempos procesales, imposibilidad de plantear incompetencia, etcétera. Y otra cosa es que tengas que acreditar los requisitos del amparo para el acceso a la información pública. No, no hay forma y inventan cada cosa, porque ese es el tema, cuando vos te das cuenta que no hay, o sea, que lo fuerzan al proceso para poder cumplir los recaudos. Bueno, esos son problemas que no se enseñan en la facultad. Esto no creo que nunca lo vean. Entonces, cuando lo tienen que plantear, dicen, ay, ve, y cumplamos con todos los requisitos propios del amparo. Te la duda, a veces que a este juez se le pida que no hay arbitrariedad manifiesta y me rechace el acceso a la información pública. Es imposible. Es imposible. Imposible que un juez diga, no acreditó arbitrariedad manifiesta y por lo tanto puede guardar silencio la administración pública. No, ¿se entiende? O sea, haya o no arbitrariedad manifiesta, la administración te tiene que expedir, punto. Salvo que haya una causal para no expedirse, punto. Bien. Pero bueno, son detalles muy de la práctica. Perdón, los estoy haciendo ir por otro camino. ¿Estamos de acuerdo con esto? ¿Alguna duda? Entonces, estamos con la ejecución fiscal. Contestado el traslado de defensa de excepciones, vamos a tener, se hace lugar a los embargos. Generalmente el embargo que se hace es lo más fácil y lo más rápido, se embargan cuentas bancarias, ¿sí? Esto es un sistema muy particular, el proceso de ejecución. ¿Por qué? Y Carolina recién preguntó, ¿embarga por orden del juez? Sí, ahí hay un tema, ahí hay un tema que por lo menos merece que lo conozcan. La ley 11.683 tiene el artículo 92, pero tenía una redacción distinta el artículo 92. El artículo 92 decía, el agente, a ver, vamos de vuelta, el actor por parte del fisco es el agente fiscal. Y el artículo 92 decía, el agente fiscal embargará, el agente fiscal trabará la cautelar, el agente fiscal notificará, etcétera, etcétera. En la práctica es así. Carla, estás con el micrófono abierto. En la práctica es así. ¿Por qué? Porque en el juicio de ejecución fiscal, el notificador no es un notificador, estamos en poder judicial, ¿eh? El notificador no es judicial. El notificador es un agente de ARCA. O sea, las notificaciones judiciales las diligencian los agentes de ARCA. En segundo lugar, los embargos en los procesos de ejecución, el embargo más común es el embargo de cuenta bancaria, porque es lo más rápido, lo más fácil de cobro, etcétera. Es más raro que se vaya a un
embargo de inmuebles, de, de inhibición general de bienes, de bienes muebles, de autos, es más raro. Generalmente si hay plata va a la cuenta bancaria. El tema es que ese embargo a la cuenta bancaria no ocurre como ocurre en cualquier proceso civil, que ustedes quieren embargar a la contraparte y tienen que confeccionar un oficio a confronte y llevarlo al banco. No. En los juicios de ejecución fiscal, el agente fiscal tiene acceso a una plataforma online que se llama Sinope. Perdón, no es Sinope, es SOJ. SOJ. Sistema de Oficios Judiciales. Es una plataforma que tienen los agentes de Arca, en virtud del cual el agente de Arca libra una notificación al Banco Central y el Banco Central reenvía esa notificación a todos los bancos del sistema financiero argentino para trabar embargo en las cuentas de que tenga ese titular de quit. Antes, este sistema era bastante defectuoso porque se podía duplicar o triplicar o cuatruplicar el embargo. Hoy el sistema es más inteligente. Cuando un banco traba embargo, se bloquea por ese monto y queda subsistente el saldo si es que la deuda es más grande. Hasta el momento de la traba en una o más entidades financieras por el total de la deuda. Ahí ya el resto del dinero no se ve afectado. Pero la operatoria del trámite la hace Arca, o sea, la notificación mediante el sistema SOJ la hace Arca. Durante mucho tiempo, esto se cuestionó, a ver, ¿qué pasaba? En la práctica, cuando se iniciaba la demanda, Arca a veces se pasaba de la mano, se pasaba de la raya y te trababa embargo incluso antes de iniciarte la demanda. Otras veces te trababa embargo con la demanda. Entonces vos te enterabas que tenías una traba bancaria y no sabías ni a dónde ir porque todavía no se había ni numerado el expediente. Entonces vos pasabas 2 o 3 días rastreando el expediente como un tarado hasta que encontrabas quién y cómo era el origen de ese embargo. Y muchas veces el embargo se trababa incluso antes de que contestes el primer traslado. Frente a esos abusos, se empezó a generar una jurisprudencia en el sentido, digamos, empezó a plantear la inconstitucionalidad del 92 por la forma de redacción que tenía el 92. ¿Qué forma tenía? Decía, el agente fiscal trabará, el agente fiscal hará, el agente fiscal liberará, el agente fiscal rematará. ¿Bien? Entonces se decía que esas eran funciones puntualmente judiciales y que por eso era inconstitucional el 92. Cuando esto empezó a tomar mucha ebullición, el fisco empezó a ser más prudente con el ejercicio de este artículo. Y en la práctica es un proceso muy simple, muy operativo, muy aburrido. Es como cobro de cheque y pagaré, ¿bien? En la práctica, el fisco se volvió más prudente. ¿Y qué hizo? Nunca embargaba antes de la demanda, nunca embargaba antes del traslado, de la contestación del traslado. Entonces, ¿qué empezó a hacer? Empezó a presentar los mismos escritos y con un parrafito chiquitito diciendo, y solicito embargo, una línea. Y el juez, en el primer proveído, decía, téngase presente por domicilio constituido, al embargo solicitado al lugar, ti. O sea, eran 2 líneas. Una línea que pedía el agente fiscal y una línea que pedía, que ordenaba el juez. Pero la norma seguía diciendo, el agente fiscal trabará, hará. Eso dio lugar a una sentencia que la tienen en el programa que es Intercorp. La sentencia del fallo Intercorp, que es la número
Si alguien lo encuentra, ayuda. Uy. Ay, Yo Dios. estoy sin dormir por estudiar, no puedo ayudar con ningún nombre. Me gusta escuchar eso, me gusta el sufrir. No hay nada como estudiar con sufrimiento. Ah, qué lindo. Si lo habré pasado. Así que, sí, 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 sí. Yo, aparte soy alumno eterno, así que lo sigo pasando, no será un problema. Bueno, en algún lado tiene que estar Intercorp, chiquis. ¿Nadie lo encuentra? Bueno, No nos entra más información, profesor. no, porque esto es para el segundo examen, así que no sea un problema. Bueno, hay un fallo que es Intercorp, en el cual eh, la Corte Suprema consideró, Profe, sí, es el 69, el fallo 69. que está, no lo estaba encontrando porque empieza diciendo Administración Federal de Ingresos Públicos contra, y al último aparece Intercorp. Gracias. Em, entonces, en este fallo, la Corte termina diciendo que es inconstitucional el artículo 92 en tanto otorga al fisco facultades que son propias del Poder Judicial. Es un fallo largo, extremadamente largo y bastante inútil. ¿Por qué? Porque el fallo no solamente critica que la FIP en ese momento ejercía facultades judiciales en cuanto a la traba de cautelares, sino que también dice que ejerce facultades judiciales en cuanto a la notificación de las demandas, que son facultades propias del Poder Judicial, y además otras facultades que el 92 le asigna al fisco. Sin embargo, hasta ahí todo muy lindo. Pero cuando llega el momento de la parte dispositiva de la sentencia, la Corte sabe que si declara inválidas los embargos trabados, en menos de 4 horas se te desaparecen los fondos. Entonces saca una sentencia medio forzada a la Corte y dice, los embargos trabados se han trabado en forma inválida porque de alguna manera son inconstitucionales el proceso de la ley, pero no se van a levantar por una cuestión de seguridad. Y en cada caso el juez reanalizará los requisitos de procedencia y su mantenimiento. Pero no dice nada con respecto al ejercicio de las otras facultades jurisdiccionales que ejercía el fisco y las sigue ejerciendo hasta el día de hoy, como por ejemplo de obrar como agente oficial notificador ad hoc. Eso se sigue manteniendo hasta el día de hoy. Entonces no hay coherencia entre toda la parte del análisis del fallo, donde critica todo el artículo y todas las facultades, y solamente termina resolviendo sobre una facultad. ¿Cuál facultad? La de trabar embargo. Y las otras no dicen nada. ¿Está? ¿Y qué es lo que pasa? Un par de tiempo después, el artículo 92 se modifica. Y en vez de decir trabará embargo, le agregan solicitará la traba de embargo. Pedirá tal cosa. Solicitará tal cosa. O sea, le agregan el solicitará delante de todos los verbos. Pero en la práctica eso ya estaba solucionado. Porque el fisco ya desde hacía varios meses, y no les digo años antes de que salga Intercorp, ya en todos los escritos decía, y solicito traba de embargo. Y el juez decía, dale. ¿Está? Entonces, en realidad todo, vamos de vuelta. Antes de Intercorp ya, como ya lo veía viendo el fisco, siempre en el primer escrito decía, y pido autorización para la traba de embargo, para el remate, para esto, para este otro. Y el fisco decía, ok, con lo cual ya estaba autorizado. Y en la práctica
no es solamente como ustedes lo deben imaginar si es que trabajan en algún estudio jurídico, que para trabar un embargo ustedes tienen que ir con el oficio para que el juzgado se los tramite o les dé confronte. No, en este proceso, les repito, basta que el agente fiscal se siente en su computadora, abra el sistema online y el AFIP te embarga en el Banco Central. ¿Está? Entonces, la práctica es, ¿cómo queda en la práctica? Se presenta la, la boleta de deuda, abrochada, bueno, abrochada en mi época, ahora es todo digital, junto con la demanda, donde se dice, y solicito embargo. Aparte es embargo ejecutorio, como les digo, con lo cual no hay que probar ni verosimilitud en el derecho ni nada. El juez dice, téngase presente por domicilio constituido, acompañada la documentación, al lugar al embargo, saludos. Y al día siguiente siga todo el proceso, el oficial ad hoc notifica, hace todo y cumplido determinadas etapas, ¡plum! El fisco emite por sistema online el embargo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿fue importante Intercorp? Sí. ¿Tuvo impacto práctico? No, porque ya el fisco había amoldado antes al procedimiento solicitando de alguna manera esta autorización al juez, que en realidad es un trámite formal, sale en la primer proveído, y téngase presente al embargo, autorícese, es todo Pero entonces hay que referirlo en la demanda. En algún punto hay que referirlo como exacto. Sí, sí, formalidad. Porque la se le demanda puede en escapar realidad. esto al fisco. ¿Cómo? ¿Se le puede escapar esto al fisco si no lo No, porque es solicita una en el demanda texto? plancha. Es La una demanda demanda son dos carillas. un modelo perfecto. Son dos carillas con una letra chiquitita en formato cliché y lo único que cambia es vengo a demandar a y te cambia el número de quit y el nombre, nada O más. sea que Kant, Hegel, ahí ni lo cito. O sea, en realidad es un formulario pro forma, el agente fiscal lo carga con el nombre, el DNI, el número de la boleta de deuda y algún otro datito más y lo manda porque hasta la demanda ya tienen ellos un sistema online donde cargan los documentos y la mandan e inicia automáticamente la acción. Así que es súper operativo todo, ¿bien? Es imposible equivocarse, ¿no? Para el fisco. Con lo cual, vamos de vuelta. ¿Fue importante Intercorp? Sí. ¿Es criticable? Sí, porque es muy rimbombante, porque habla de la división de poderes y que no puede ser que el poder ejecutivo se arrogue facultades judiciales porque llegaría hasta el abuso de que los habitantes de la Argentina verían sus bienes. Eso también es plancha. No, es el fallo de la Corte. Bueno, ¿Ya? medios parecidos. Buah. Entonces, y al final te dice, pero los embargos trabados no los levantamos, porque tampoco son tontos, ¿está? Porque si los levantaban, la plata desaparece. ¿Estamos de acuerdo? Y segundo, no condice lo extenso del análisis del fallo con lo escueto del resolutorio, dejando cuestiones afuera, como por ejemplo que también el fisco se hace cargo de la notificación de la demanda y sobre eso la Corte no dice nada. Lo prevé no considerando como algo grave y no dice nada en las resultas. ¿Se entiende? Entonces ahí es donde el fallo está como desequilibrado, es demasiado rimbombante en cuanto al análisis dogmático para lo que termina resolviendo. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Y en la práctica no cambió absolutamente nada, porque ya los escritos del fisco se venían modificando conforme este detalle. Bien, más allá de que la norma decía trabará embargo, el fisco ya decía pido embargo y el juez decía ok. Entonces cuando salió Intercorp no pasó absolutamente nada. Los escritos ya seguían saliendo igual y estaba todo bien y nada, vi que salieron. Yo trabajaba en ejecuciones fiscales, por eso les decía, o sea, me harté de ver artículos de doctrina como diciendo que habían inventado la pólvora con Intercorp y yo todos los días abría los expedientes de ejecución fiscal y no había ningún tipo de diferencia con lo que venía siendo ya un año atrás en los embargos y todo lo demás. ¿Se entiende esto? Bien. Y uno piensa que hay como un antes y un después de Intercorp y no es así. ¿Tá? Una vez que está trabado embargo, o se puede trabar embargo también de otro tipo de bienes, ¿no?
más difícil, pero eso es en defecto, si no hay dinero suficiente, o se puede hacer una inhibición general de bienes, eso sí es insolvente. Pero haciendo la vía más fácil, suponiendo que hay embargo de cuenta bancaria, bueno, si no prosperaron las defensas, si no se acreditó que está pagada la deuda, si el contribuyente no tiene éxito, se va a llegar a sentencia y esa sentencia, que es la sentencia que diríamos de condena, recibe un nombre especial que se llama sentencia de trance y remate. ¿Por qué se llama sentencia de trance y remate? Bueno, nosotros porque tenemos embargado la cuenta. Entonces, ¿cómo va a operar esa sentencia de trance y remate? El fisco va a pedir, porque eso sí no le quedaba otra al fisco y siempre lo hizo así, que transfiera los fondos retenidos, paralizados de la cuenta del banco, no sé, Superville, a la cuenta aperturada al efecto para ejecutar la deuda. Si por el contrario no fuera dinero, por eso el nombre de la sentencia es autorización para sacar a remate. ¿M? Autorización para sacar a remate el bien y poder cobrarse de allí. Es excepcional eso, ¿sí? Es muy raro que se llegue a eso. ¿Por qué? Porque es lento, porque hay que buscar rematador, genera gasto, es un lío, ¿bien? Entonces, es muy raro que en una ejecución fiscal se llegue a un remate, tanto de bienes muebles como de inmuebles. La regla es afectación de fondos, paralización y transferencia. Chao, y ahí termina el proceso. Bien. Característica, la sentencia es inapelable. La sentencia es inapelable, punto uno. Solamente admite recurso extraordinario federal, lo cual es absolutamente remoto. ¿Se han dado casos? Sí, muchos. Se han dado casos, pero sobre todo al principio, cuando recién porque el artículo 92 es un artículo, a ver, la 11.083 de 1930. Cualquier cosa que tenga menos de 20 años es nuevo. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Entonces, el artículo 92 es un artículo relativamente nuevo. Primero, se crea el 92 también porque se crean los juzgados de ejecución tributaria, ¿sí? Porque antes esta ejecución de impuestos nacionales lo hacía Contencioso Administrativo Federal, entre las 25.000 millones de competencias que entran en contencioso administrativo, ¿sí? Entonces, esto se desmembra de contencioso administrativo y se pasa la competencia a estos juzgados de ejecución fiscal. Son juzgados nacionales de ejecuciones fiscales tributarias, tema federal. Y se lo crea como inapelable. Ahora, estos juzgados no pueden estar boyando, sino que tienen que tener una cámara que actúe como superintendencia. Superintendencia. Es la cámara en lo contencioso administrativo federal. Bien, vamos de vuelta. La sentencia es inapelable. ¿Cuál sentencia? La de trance y remate. ¿Puedo apelar a algo? Sí, por ejemplo, honorarios. Se puede apelar honorarios. Las abogadas y los abogados pueden apelar a la liquidación de honorarios que les hagan. Eso sí se puede apelar, porque eso no es ¿Y la las sentencia. costas también? ¿Las costas? Claro, se puede apelar costa. O sea, no la sentencia en sí, sino otras cosas periféricas. ¿Bien? Entonces, eso Sí. sí se apela y se apela a la Cámara Contencioso. ¿Bien? Pero aparte de la Cámara Contencioso, cuando yo les dije que es superintendencia, esto es una cuestión más de cuestión administrativa, es para el nombramiento del personal de los juzgados, trámite de licencia de los jueces, todo eso, la Cámara donde se tramita todo eso es contencioso administrativo. Más allá de la apelación de cuestiones periféricas, como por ejemplo costas u honorarios de los letrados intervinientes. Que sea apelado por recurso extraordinario solamente, significa que es directamente inapelable, ¿no, doctor? Porque ¿cuántos llegan a la corte? Muy poquitos. En la actualidad muy poquitos porque ya, y a eso, bien, gracias por volverme al tema. Sí hubo mucho al principio cuando se crea el texto actual del 92, cuando se crea todo este diseño de cobro,
Sí hubo mucho recurso extraordinario y la Corte sí lo abrió mucho. Ejemplo, si ustedes miran el 92, dice que la única, tiene cuatro excepciones de previo y especial. Una es pago total documentado. Una locura, ¿está? No puede decir pago total. Tiene que ser pago total o parcial. Entonces vos pones el pago hasta donde lo que pagaste, ¿está? O sea, no puede ser que te ejecuten 1.000.000 y vos pagaste 999.000, te falta un peso. Ah, no, hay que ejecutar todo. Entonces, eso llegó hasta la Corte. La Corte dijo, no, es pago total o parcial. ¿Tá? Eh, ¿Qué otra cosa? Inconstitucionalidad de la norma. Bueno, hay fallos de la Corte sobre la inconstitucionalidad del impuesto hasta que se definió un poco cuál es la amplitud. Inexistencia del impuesto. Por ejemplo, como se emite la boleta de deuda, le emitieron boleta de deuda a un ente exento. ¿Está? Y acá voy, voy redondeando. Si bien es un, esto yo lo mencioné, pero lo mencioné rápido, lo voy a reiterar. Si bien es un cobro ejecutivo, tiene la rapidez propia de un cobro de cheque y pagaré. Tiene la misma estructura, esto lo deben haber visto en procesal, ¿no? Que es muy rápida, las defensas son limitadas, etcétera, etcétera. Pero hay una gran diferencia. Cuando vos ejecutas un cheque, ejecutas un título que lo emitió el deudor. Por eso, si existe el cheque, listo, paga y después discutimos con el ordinario de fondo. ¿Por qué? Porque salió de tu mano el cheque. No hubo abuso de firma en blanco, bueno, le demostramos después. No, te lo di por hecho ilícito, bueno, le demostramos después, ¿está? Pero lo emitiste vos. Ups, tengo un problema. Y ahora no lo puedo. Espérenme, me está entrando la llamada. Espera. Esperen un cachito, si no me vuelven a llamar. Em, bien, entonces, en la ejecución fiscal, no. En la ejecución fiscal, el título de deuda lo emite el acreedor. Entonces, sí, también es una cuestión cartular, también es una cuestión formal, pero existe el riesgo. A ver, y acá hay una cuestión importante. El cheque es una obligación incausada, igual que el pagaré, igual que la letra de cambio. Se debe pagar porque existe el cheque, no porque existe la obligación de pago o la emisión o la obligación de emisión. No importa si el contrato, no sé si vos vendiste un riñón y te lo pagaron con un cheque, vos el cheque lo podés cobrar independientemente de que el contrato sea inválido. Después en el ordinario lo discutiremos. ¿Estamos de acuerdo? Discutiremos la ilegalidad del contrato cuya deuda se cancela con el cheque. Pero esa es la característica de que el cobro de títulos cartulares sea abstracto. Acá mucha jurisprudencia intentó decir que la ejecución fiscal, que la boleta de deuda, es la ejecución, el cobro de un título abstracto. Abstracto las pamplinas. Si el propio cheque está diciendo deuda, ejecución de deuda por impuesto a las ganancias, periodo fiscal 2018, ¿qué abstracto? Si el único motivo por el cual se emite la boleta de deuda es por el devengamiento de un hecho imponible. Entonces es imposible decir que la boleta de deuda es abstracta. ¿Está? Entonces, que yo la pueda ejecutar con independencia del estado del tributo, piensen que a lo mejor el tipo lo está apelando en la Cámara, piensen que esto está en una demanda contenciosa, piensen que está en duda la existencia misma del hecho imponible, porque todavía está siendo litigada en los procedimientos que vimos el viernes, es una cosa. Pero eso no significa que el título sea abstracto. ¿Está? El título se emite por la existencia de un hecho imponible que está en condiciones de ser ejecutado. ¿Por qué está en condiciones de ser ejecutado? Porque la ley así lo prevé. Porque por más que vos estés con demanda contenciosa, yo te lo puedo ejecutar.
Bien, pero si vos me demostrás que sos un ente exento y que nunca se debió haber emitido esta boleta de deuda, no tiene lógica seguir adelante con este proceso, porque yo no te puedo intentar cobrar un tributo del cual yo mismo te reconocí como exento. ¿Se entiende? Entonces, ese tipo de supuestos, aunque parecen inverosímiles, han llegado a la Corte, ¿bien? Como defensa, donde el fisco decía, no, pero la inexistencia de deuda no está prevista en las excepciones, en las cuatro excepciones. No es ni pago, no es ni prescripción, no es ni inhabilidad de título y no es ninguna de las otras. Pero el Entonces, fisco puede plantear que es abstracto, doctor. no, esto es más una cuestión a nivel de doctrina en el sistema. Ah, ya era demasiado. No, pero tiene que ver, porque en definitiva, cuando vos le planteas la inexistencia de deuda, te contestan, yo ejecuto el título cartular, y el título es abstracto, te lo dice. O sea, la discusión se traslada a la doctrina, pero después eso se vuelca en las defensas del fisco, ¿está? Y te dice, lo que el fisco te dice es, yo ejecuto la boleta de deuda igual que si fuese un cheque. Entonces, si el cheque es abstracto, esta deuda también es abstracta. ¿Se entiende? Este título también es abstracto, porque esto es una ejecución fiscal. Y al ser una ejecución, está en ejecución como un cheque. ¿Está? Y mucha doctrina también se ha confundido con esto, porque el proceso es un proceso especial. Tiene cosas comunes a la ejecución de un cheque, pero no es exactamente igual a la ejecución de un cheque. Y un elemento de base es quién emite la boleta, quién emite el título. En un caso de la ejecución fiscal, la emite el acreedor y en el caso del cheque, la emite el deudor. Entonces ya ahí hay un abismo de distancia como para entender que son procedimientos con características distintas. ¿Se entiende esto? Bien. Eh, Otra cosa también, y ahora ya hacemos un corte. ¿Qué pasa cuando la empresa cae en concurso? Bien, y acá es un tema también que el tiempo que yo trabajé en ejecuciones fiscales tratamos de modificar esto eh, desde la fiscalía y más o menos lo logramos porque la ley de concurso y quiebra habla y dice que quedan atraídas al concurso todas las deudas de título o causa anterior a la declaración de la apertura del concurso, ¿sí? Claro, pero ¿qué es título o causa? La ley dice causa o título. O sea, no es al gusto del consumidor que a mí me gusta, no sé, el dulce de leche y a vos el Nutella. O sea, no es que si a mí me conviene elijo la causa y si me conviene elijo el título. ¿Por qué? Porque el fisco generalmente no quiere ir a concurso. Entonces, ¿qué quiere? Elegir la fecha posterior. ¿Está? Y te dice, no, está bien, está bien. El hecho imponible es muy viejo, será preconcursal, pero yo te lo acabo de emitir hoy al título. Lo acabo de emitir hace media hora el título. Entonces, como es título posterior a la apertura del concurso, yo me salgo del universo de acreedores concursales. No. No. No es que vos elegís o caramelo de menta o caramelo de frutilla. Si me conviene, voy por la causa. Y si me conviene, voy por el título. La causa es preconcursal, pero el título es post, entonces me voy por el post para cobrar fuera de la masa de acreedores. No. No, y eso tiene que ver de vuelta con lo que es la boleta de deuda es causada. Entonces, tu fecha para saber si quedas o no atraída por el fuero concursal es la fecha de generación del hecho imponible. No me importa si recién me acabas de emitir la boleta. ¿Está? La boleta no es que es causa o título. Hay obligaciones que son causadas, entonces vas a la fecha de la causa, que es la fecha de generación del hecho imponible, y hay obligaciones que son incausadas, como un cheque, que no tenés causa, y como no tenés causa, lo único que tenés es título. Entonces tomás la fecha de emisión del título. Pero no es que podés tomar o el título o la causa, lo que te convenga a vos para salirte de la masa concursal. ¿Se entiende? Esto costó horrores que el fisco lo entienda. ¿Bien? Y esto tiene que ver con la causa. ¿Bien? Ya se corta. Son y 26, hacemos 10 minutitos. ¿Bien? Y 36, seguimos. ¿Listo? Cualquier duda, lo va con... Listo, Gracias. Ahí estamos. 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 Bueno, ¿alguna duda del tema de ejecución fiscal? ¿Estamos más o menos bien? Bueno, vamos a la parte de repetición, ¿sí? La parte de repetición que había quedado pendiente de la clase pasada tiene que ver con
el artículo 81 de la ley 11683. Bien. Y ahí, por eso ahora sí vamos a ahondar un poquito en los minutos que nos quedan sobre cuáles son las causales de la repetición. ¿Qué es la repetición? La repetición es una acción que tiene el contribuyente cuando quiere que le devuelvan tributos que ha abonado indebidamente a su criterio. O sea, son tributos que han sido ingresados al fisco indebidamente, mejor dicho, a su criterio indebidamente. ¿Bien? No se repiten multas. ¿Bien? ¿Por qué no se repiten multas? Porque ocurre lo siguiente. Pero si, Dale. perdón, pero si pagás la multa no es como que asumiste la responsabilidad, digamos, de haber cometido ese incumplimiento, o sea, asumís la sanción, asumís la responsabilidad que tenés al incumplir la norma. Exactamente. La multa es el castigo que se te aplica por una inconducta. La multa, que esto después lo vamos a ver en la parte de infracciones, que lo quiero desarrollar la próxima clase, la multa la ampara el derecho penal. Esto es una cuestión bastante debatida sobre la naturaleza punitiva de las infracciones administrativas. Hay un montón de textos para leer de esto. Algunos que dicen que sí, otros que dicen que no. Pero básicamente la Corte Suprema ha considerado que todo lo que tiene que ver con multas administrativas lo amparan los principios del derecho penal. Entonces, cuando la administración pública, el fisco, aplica una multa, no hay obligación de pagarla hasta tanto la multa quede firme. Y por ende, la multa, hasta que no queda firme, no devenga intereses. Entonces, como no hay ningún tipo de obligación de pago de la multa, si vos no tenés que pagarla, salvo que vos aceptes la culpa. Si vos aceptás la culpa, ya no la podés repetir, porque vos ya cumpliste con el castigo que se te iba a aplicar. Entonces vos no podés revertir un castigo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Que es un poco lo que planteaba la compañera. ¿Vamos hasta ahí? Sí, sí. En, en cambio, en el caso de los tributos, si bien vos podés discutir los tributos, hay algo que te puede estimular a pagarlos, que es, por ejemplo, el hecho de que empiezan a correr intereses desde el momento del vencimiento originario. Entonces, ahí a veces uno lo piensa y dice, ¿cómo discuto yo los tributos? ¿Lo discuto por la vía impugnatoria sin pagar? ¿O por ahí me conviene pagarlo y discutirlo por la vía de la repetición? Es decir, hay como un estímulo para pagar un impuesto, para pagar un tributo, que es a los efectos de evitar que después se te acumule con los intereses, situación que no tenés del lado de la multa. Entonces, no es lo mismo la multa que los tributos. Por lo tanto, solo se puede repetir tributos. ¿Bien? Cuando uno paga un tributo que considera indebido, hay dos tipos de pago indebido. Puede haber un pago que se denomina espontáneo. ¿Qué es un pago espontáneo? Nadie te dijo nada, nadie te pidió nada y vos generás un pago indebido por tarambana. Ejemplo, tenés una liquidación de un impuesto, lo dejaste sobre el escritorio, vino alguien, un empleado del estudio, de donde sea, y dijo, uy, me la dejaron para pagar. Agarra, ingresa y hacen el pago. Y después vos volvés de comer y dijiste, bueno, voy a terminar esta tarea
¡pum!, ingresas el pago de vuelta. O sea, duplicaste el pago. Y después dije, yo ya la pagué, uy, yo ya te lo acabo de pagar. ¿Se entiende? Entonces, ¿alguien te pidió que lo haga? No. Vos ingresaste ese segundo pago indebidamente por una torpeza tuya. Eso es un pago espontáneo que vos consideras indebido y por lo tanto solicitas la repetición. ¿En qué otro caso? En el caso de que vos liquidaste mal. O sea, liquidaste y pusiste conceptos que te inflaron tu declaración, pagaste y te diste cuenta que habías liquidado mal, que estaba errónea la determinación la autodeterminación. Entonces, en ese caso vas a presentar una rectificativa y vas a pedir la devolución de lo pagado en más. Ojo que esto tiene topes. ¿Estamos de acuerdo? Las rectificativas en menos no es ilimitada. No es que pagué 5 millones y ahora pago cero, porque me di cuenta que todo estaba mal. No, 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 no. Es hasta un determinado porcentaje que podés hacer el trámite como express. Eh, sí. No, el resto que lo tenés que dejar a cuenta, ¿cómo haces con el... No lo ¿Lo podés perdés? reducir, no se puede Ah, reducir la base imponible excediéndote los topes que te da el fisco. O sea, ok, te queda consolidado eso. ¿Está? No lo podés perfecto. obviamente repetir, pero ni siquiera podés achicar la base. ¿Está? Claro, Bien. claro. Ujú, gracias. Em, entonces ahí tenés dos ejemplos de pago espontáneo. Pagos mal hechos, espontáneos. Pero también puede ser que vos hagas un pago mal hecho, porque vos considerás que no lo debiste hacer, pero que alguien te lo intima. Eso se llama pago a requerimiento. ¿Cuáles son pagos a requerimiento? Todos los que, por ejemplo, venimos viendo el viernes de la semana pasada. Por ejemplo, se te hace una determinación de oficio, ¿sí? Vos tenés la opción de ir por reconsideración. Por eso el cuadrito de la semana pasada es fundamental, porque yo ya ahora hablo y ustedes directamente se tienen que acordar de ese cuadrito, ¿está? Entonces, vos tenés una determinación de oficio y vas por reconsideración o vas por tribunal fiscal. Ujú, O, que eso lo vimos al final de la última clase, pagás y repetís. ¿Por qué? Porque estás pagando algo que te están pidiendo que pagues. Piensen que la determinación de oficio vos tenés 15 días para apelar, para apelar o para pagar. Entonces te están pidiendo que hagas algo, o que apeles o que pagues. Si quieren ir poniendo el apellido, igual hasta el final de la clase lo pueden poner, pero por ahí hay gente que por ahí nos extendemos unos minutitos más, ya si se quieren liberar o lo que sea, cada uno sabe lo que hace, pueden poner el apellido. Entonces, eh, uno puede, en vez de ir por la vía impugnatoria de la reconsideración o del tribunal fiscal, podés pagar y repetir. Bien. Entonces, ese pago va a ser un pago a requerimiento. Bien. Entonces, hay dos tipos de pago: el espontáneo y el a requerimiento. Vamos a ir al artículo 82, ¿sí? El artículo 82, perdón, 81, mala mía, 81. El artículo 81, les voy a compartir pantalla, tiene una redacción especial sobre cuáles son los recaudos para iniciar la acción de repetición. Entonces, fíjense, acá no sé dónde estoy, porque lo agrandé. Uy, que se agrandó un montón. No, Dios. El artículo 81 trae las dos supuestos de repetición. Entonces, nos dice que los contribuyentes que quieran repetir pueden hacerlo tanto de lo que pagaron espontáneamente como de lo que pagaron a requerimiento. En el caso del pago espontáneo,
En el primer caso, dice. Es decir, cuando el fisco ni se enteró que vos habías pagado mal, tenés que interponer un reclamo ante el fisco. ¿Por qué? Porque el fisco ni sabe de todo esto, o sea, no sabe de tu torpeza. Entonces, tenés que avisarle al fisco. ¿Para qué? Para que le dé la posibilidad al fisco de aceptar la repetición o rechazarla. Pero vos tenés que darle la oportunidad que el fisco se exprese. Una vez obviamente si te dijeron ok, si listo, ya termina la novela, nos vamos a la casa. Si el fisco te deniega dentro de los 15 días siguientes, tenés dos vías distintas para discutir esa denegatoria. Recurso de reconsideración o Tribunal Fiscal de la Nación. O, perdón, acá tenés tres vías. Perdón, tres vías. Recurso de reconsideración, Tribunal Fiscal de la Nación o demanda contenciosa. Entonces, vamos de vuelta. Si vos hiciste un pago espontáneo, tenés primero que notificarle a la administración de ese error y pedirle la devolución. Si la Ujú. administración lo rechaza, en los 15 días siguientes tenés tres vías de discusión. Recurso de reconsideración, apelación al Tribunal Fiscal o demanda ante la Justicia Nacional. Bien. Obviamente que esos caminitos siguen, ¿está? Pero no lo vamos a tener tiempo de ver cómo sigue porque tengo miedo que se les mezcle con lo que vimos la semana pasada y que ardan en llanto de sangre. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, sepan solo que sigue esto, ¿sí? Cuando miren, por ejemplo, el 194, van a ver cuáles son las competencias del Tribunal Fiscal, les va a aparecer esto, por ejemplo, etcétera, etcétera, pero lo dejo acá porque no quiero que se les complique. Con que sepan que el espontáneo tienen que plantear un trámite, un reclamo administrativo y contra el reclamo administrativo tienen tres vías, hermoso. Esto también no hace falta que lo vean. Bien, vamos al segundo. Si en el segundo caso, es decir, pago a requerimiento, en el caso del pago a requerimiento, yo pago y quiero repetir, en el segundo caso ya solamente tengo dos opciones y directas. Una, Tribunal Fiscal y otra, Justicia Nacional. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, vamos de vuelta. Pago espontáneo, nadie me pidió nada, tengo que avisarle al fisco mediante un reclamo administrativo y pedirle, y ante el rechazo tengo tres vías: reconsideración, tribunal fiscal o demanda. Segunda opción, pago a requerimiento, por ejemplo, tengo una determinación de oficio, pago la determinación de oficio y voy o al tribunal fiscal o a la justicia mediante demanda contenciosa. No es complicado. Lo que es complicado es lo que sigue después de ahí para después entrecruzarlo con las otras vías recursivas y todo lo demás. Pero eso ya necesita un decantamiento de los conocimientos previos para que no se pierdan en el camino de la caperucita. ¿Bien? Sí me interesa un párrafo más y con esto cerramos. La repetición de tributos, este artículo 81 tiene un párrafo al final, de que esto después lean ustedes solo, que es importante, que diferencia según si el impuesto es directo o indirecto. Recuerden que un impuesto indirecto es un impuesto trasladable. Entonces, uno pide repetición, ¿por qué? Porque considera que uno pagó indebidamente. Muy lindo, sí. Pero ¿en qué te joroba eso? Y es que si pagué, me está afectando mi derecho patrimonial. Ah, entonces pagaste con fondos propios. No, yo pagué con fondos que recuperé por traslación. No, 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 no. Porque si vos pagaste con fondos ajenos, en realidad vos no tenés lesión patrimonial, porque vos en realidad pagaste el impuesto, pero con plata que te dio otro. ¿A qué es lo que voy? Que el último párrafo del artículo 81 te dice que solamente se pueden repetir en el caso de impuestos indirectos, es decir,
impuestos que se han trasladado a terceros y de cuyos terceros yo he obtenido el dinero, solamente se pueden repetir impuestos directos cuando se acredite que no los pude trasladar. En resumen, solo se puede repetir tributos directos o aquellos indirectos que por una situación económica de mercado se han transformado en la práctica en directos. Se los digo de otra manera. Solo se pueden repetir impuestos que han sido soportados con dinero propios. ¿Por qué? Porque eso es lo que justifica la lesión patrimonial. Porque si no, si vos pagaste un impuesto con el dinero ajeno, o sea, vos cero, la plata la obtuviste de un tercero, la depositaste en el fisco, vos no pusiste nada propio y ahora querés repetírtela para quedártela vos, negoción. No, no funciona así, ¿se entiende? O sea, solamente vos podés repetir para restaurar tu derecho dañado. Si el impuesto se financió con fondos de tercero, vos no tenés, y ahí incorporamos legitimación activa. Es decir, la traslación del impuesto te hace perder interés en esa repetición. Porque el hecho de que vos hayas pagado no te da el derecho de repetirlo si eso no te ha generado lesión patrimonial. ¿Bien? Entonces, eso es importante que lo tengan en cuenta. Primero, solo se repiten tributos, no multas, solo se repiten impuestos directos o indirectos que en la práctica operan como directos. ¿Estamos hasta ahí? ¿Dudas? Sí, pero la otra clase, porque si no, no tengo tiempo de estudiar. Tranquilos. ¿Algo más? Bueno, la próxima clase vamos a tener el parcial mañana, ¿sí? Recuerden, puntual, concreto, lleguen horario, no lleguen tarde porque el parcial va a ser corto y si alguien ya se va del curso, no puede entrar más gente, ¿está? Porque el que sale, sale con la respuesta. Y el que entra, ya entra con la respuesta. ¿Estamos de A las acuerdo? 4, ¿no, doctor? A las 4 mañana en el Listo. curso, si, digamos, pueden entrar más tarde, si llegan más tarde, pero en la medida que salió uno, ya no pueden entrar. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Va a ser, ¿Alguna última recomendación? Aparte de estudien. no va a ser rebuscado, va a Ok. ser los temas que vimos en clase. No le O sea, encuentren la sesión. definiciones de todos los temas vistos en clase y obviamente fallos. Sí, es como si fuera una presentación oral, no sé. Juicio de ejecución fiscal. ¿Qué es el juicio de ejecución fiscal? Es cuando no se han opuesto tal cosa. O sea, no sé cómo explicarle. Tribunal fiscal. El tribunal fiscal tiene tantas salas. Tiene dos salas de esta, tres salas de esta. Es así, es asá. Perfecto. ¿Cuál es esto? No sé si estaba dentro del tema o no. Determinación. No, determinación de oficios, quedó afuera. Determinación de oficio, motivos. La determinación de oficios se inicia por omisión en la presentación de la declaración jurada o por ser impugnable en la presentada. Esas son las preguntas, ¿se entiende? Excelente, gracias. Tipos de determinación tributaria. Autodeterminación, la hace el contribuyente. Determinación mixta, determinación de oficio. Punto. No, no mucho más que eso, pero es como si son conceptos, no necesariamente definiciones, son conceptos que ustedes tendrían que dar si tuvieran que presentar el tema. Nada más. ¿Bien? Y si pide Perfecto. principios, hay que desarrollarlos más allá de nombrarlos. Pero, por ejemplo, en No sé, principio, concepto. tributario, principio de Sí, sí, obviamente si te presupuesto. pido Ah, ok, ok, ponele, listo. un principio presupuestario lo O tenés sea, que tan escueto perfeccionar no. y la noción corta, ¿está? Ok, No la bueno, Ah, bien. interpretación, no, sino cortito, ¿estamos de acuerdo? Bien, Perfecto. no sé qué más decirles como para que se queden, como para que estén orientados en el concepto, ¿estamos de acuerdo? Bien, sí. y si no, recuerden, vamos al examen recuperatorio que es oral y que ahí hay una mayor flexibilidad en la posibilidad de expresarnos. Si lo saben, no van a tener problema, o sea, nadie va a quedar con la materia desaprobada si la sabe. Ahora, si no han llegado a incorporarlo, no es una cuestión de no saber, la materia es difícil y larga y lo entiendo. Si no han llegado con los tiempos, si no han llegado a decantar el conocimiento, bueno, también tienen que entender que es una materia compleja, no es la mejor materia para hacerla intensiva
y que si no han llegado con los conocimientos no los voy a poder aprobar, porque es una materia larga y compleja. Entonces, si no tienen los conocimientos mínimos de lo que vimos en clase y no los han podido decantar en tiempo y forma, lamentablemente no los van a poder aprobar. Si tienen los conocimientos mínimos, salen de forma escrita o seguramente van a salir en forma oral, no van a tener problema. Es decir, si la conocen a la materia, la van a aprobar, ¿está? Y si no la aprueban es porque realmente necesitan más tiempo para decantar los múltiples conocimientos y contenidos que tiene esta materia. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, vamos a profundizar De entonces, acuerdo. seguir profundizando. Listo. Nos vemos mañana, chiquis. Gracias por Hasta todo. mañana. Ahora la copa de Profe, la asistencia. Gracias. profe, Sí, disculpe, no, le Martín. quería avisar, Álvarez estuvo presente, pero no me anda